Por favor, su Biblia en el libro de San Juan, el capítulo número 14, verso 6. Título del sermón en esta mañana: Jesús, el camino, la verdad y la vida. Jesús, el camino, la verdad y la vida. La base bíblica, libro de San Juan, capítulo 14, verso número 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Oramos. Padre eterno, Dios poderoso, santo y glorioso, te agradecemos, Señor, en esta mañana por permitirnos tomar lectura de la palabra tuya, Señor, y ahora disertar de acuerdo a la orientación de tu Espíritu Santo, Señor. Que tú guíes tu palabra al corazón. Revela tu santo y glorioso nombre. Enséñanos, Señor Jesús, las bases fundamentales de la fe cristiana. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Libro de San Juan, Evangelio según San Juan, Evangelio universal, un evangelio general, escrito aproximadamente entre los años 96 de nuestra era cristiana por el apóstol amado, el apóstol Juan. Es un evangelio que desde la particularidad de cómo ingresa nos va a enseñar sobre la vida del Cristo Jesús glorioso, santo, y de la manifestación del Dios único sobre esta tierra como el Cristo. Amén. Cristo es un término griego que significa Salvador, lo que para los hebreos se le llama el Mesías, el Salvador. Entonces encontramos en el primer verso de San Juan 1:1 la introducción a este hermoso evangelio. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ese verso introduce a todo lo que el escritor Juan va a escribir sobre el Verbo de Dios. ¿Qué es el Verbo? La expresión, la palabra. Dios en su manifestación primera del Génesis 1:3 es palabra. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Dios, espíritu invisible, no se puede ver, pero ese espíritu invisible que se movía en el principio se manifestó, se dio a conocer el invisible como verbo, como palabra. Tome la Biblia y lea lo que le acabo de decir en Génesis 1, versículo número 3. Pero el antecedente está así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Subraya allí: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Un espíritu no se ve, un espíritu se siente pero no se ve. Entonces Dios está aquí revelando su naturaleza. Dios es de naturaleza espíritu invisible, y Él es santo. Por eso cuando decimos Espíritu Santo, estamos hablando de la naturaleza del mismo Dios. Dios es Espíritu Santo. Como es invisible y no se puede ver, se da a conocer en su primera manifestación, el versículo número 3. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. La expresión dijo Dios es
el verbo de Dios, es la palabra de Dios, la palabra unida a Dios mismo como Espíritu Santo, como Dios eterno y glorioso. Si usted gusta escribir la palabra en el hebreo para espíritu es Ruach. Ruach Elohim quiere decir el espíritu de Dios. Dios es Elohim y espíritu es Ruach. Cuando aquí se escribe espíritu de Dios se movía sobre las aguas, entonces se dice Ruach Elohim. Es una palabra que expresa cada una de estas la naturaleza de Dios. Dios es espíritu y Dios es el Dios divino, el ser divino. Entonces el verso número 3, aquí está el verbo, la expresión palabra. Vamos a San Juan 1:1 y en este evangelio según San Juan, Juan lo que está señalando es tomando el Génesis 1:1 al 3 y nos dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. Verso 2: este era en el principio con Dios, todas las cosas por él. Subraya el pronombre personal él, porque el pronombre personal él le pertenece a Dios, el Shaddai, el Alión, el Dios eterno, el Adón, el Señor. Todos esos él representan a Dios. Entonces dice aquí: todas las cosas por él. ¿Por quién? Por Dios fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Verso 4: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Son datos importantes que usted los toma y los lee en este momento, y luego cuando usted va leyendo ya el libro de San Juan y se encuentra con títulos como Padre, Hijo y Espíritu Santo, en ese momento que usted se encuentra con esas manifestaciones de Dios, ya cuando conoce la naturaleza de Dios, entonces comprende que son manifestaciones de Dios como Padre, creador del universo y del hombre, como Hijo, redentor, Mesías, Salvador, como Espíritu, naturaleza de Dios, consolador, guiador de la iglesia. Pero Padre es uno, Hijo es otro y Espíritu Santo es otro. Y la realidad bíblica nos enseña que son las grandes manifestaciones de Dios, pero que Él sigue siendo uno y único. Dele la gloria al eterno Señor, al Salvador, uno y único. El Antiguo Testamento, que es Génesis, Malaquías, no admite ningún Dios fuera de Jehová, porque no existe, no hay. Dicen los profetas que no hay otro Dios como Jehová, no hay. Que se consulta incluso a civilizaciones antiguas para que presenten sus dioses y no se presentan. ¿Y por qué no se presentan? Porque no existen, porque no hay. Lo que los hombres llaman dioses son ídolos, y lo que los hombres han elevado a categoría de deidad son ídolos a los cuales les han hecho idolatría. Y los ídolos, como la misma palabra de Dios expresa, son muertos, son las ideas de los hombres. El único Dios verdadero es el Dios de Israel en todo el Antiguo Testamento, cuyo nombre se dice Had, Yahvé, Jehová, Adonai, el Alión, el Eterno, el Shaddai, pero que son nombres que los hebreos le llaman a Dios. Hay un nombre que se revela ya en la Biblia para declarar quién es Dios,
Y entonces aparece un nombre que es sobre todo nombre. Aparece un nombre que se dobla las rodillas en el cielo y en la tierra. Un nombre que es sobre todo nombre. Y ese nombre es el nombre de Jesús. Del aplausos para Él, la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Si Él fuese solamente un hombre, nosotros estuviéramos haciendo idolatría, porque estuviéramos haciendo de un hombre un ídolo y un Dios. Si Jesús no es Dios y solo es hombre, nada más, entonces no amerita que nosotros le adoremos, porque solo se adora a Dios. Y el Señor Jesús se presenta a través de la palabra como el Dios vivo y eficaz, como el Dios palabra que se hizo carne. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Pero este Verbo, esta palabra, se va a convertirse en carne. Vamos a mirarlo. Verso 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, San Juan 1:9, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. O sea que el que llegaba a este mundo, por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo, a su pueblo Israel, él vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Lea conmigo este verso 14, por favor. Y aquel Verbo fue hecho carne. O sea, el verso primero de en el principio era el Verbo. Ese verbo, esa expresión palabra, ese Dios que se manifiesta en el Génesis diciendo: y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. El mismo Dios palabra se hace carne. Léalo de una forma de revelación. Bendito sea el nombre de Jesús. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra unigénito no quiere decir único de un Padre Dios, un Padre Dios que tiene hijos Dios. No, la expresión unigénito pertenece a la cristología. ¿Qué quiere decir la cristología? Es la ciencia que estudia al Cristo, al Mesías, al Salvador. Esto significa que los estudios de la Biblia consideran que si Dios es verbo palabra, ese Dios verbo palabra va a salvar a la humanidad en una constitución de persona, en un ser persona. Y ese ser persona se llama Jesús de Nazaret. Qué hermoso, dele la gloria y la honra y la alabanza al Señor de los cielos. A Helio se le llama el Verbo fue hecho carne. Otra expresión, puede seguir copiando allí por favor sus apuntes. Otra expresión es se humanizó. El Verbo se hizo carne, quiere decir la expresión, la palabra se hizo un ser humano. Todo él se hizo un ser humano. ¿Quién? La palabra. La palabra de Dios, el Dios palabra, el Dios verbo, se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, la gloria del unigénito. La expresión unigénito es único en su especie. ¿Por qué es único? Porque es perfecto hombre sobre la tierra y verdadero y único Dios. ¿Quién tiene alabanzas para él en el nombre del Señor Jesús?
es perfecto hombre y único Dios, el Dios verdadero. Con estos antecedentes del libro del Génesis y de San Juan, capítulo número 1, versículo 14, que hemos tomado en consideración, ahora sí nos vamos al texto que estamos estudiando de Jesús, el camino, la verdad y la vida. Cuando alguien se pone a leer el libro de Juan, encuentra dificultades por los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y me expreso diciendo con los títulos. ¿Por qué? Porque no es Dios un Dios Padre, no es otro Dios el Dios Hijo, y no es otro Dios el Dios Espíritu Santo. No hay una forma de tres dioses. No, Señor. La Biblia enseña que solamente hay un Dios verdadero. Amén. Y a lo que se le llama Dios Padre es cuando Él está cumpliendo la función de ser creador del universo y creador del hombre. A eso se le llama el Abba, el Padre Dios. Pero cuando estudiamos al Hijo de Dios, no estamos estudiando a un Dios menor que el Dios Padre, un Dios menor creado por el Dios Padre. No, es el mismo Padre manifestado en carne. ¿Cuántos tienen esa revelación y le dan la gloria y la honra? Es el mismo Padre manifestado en carne. Lea Isaías 9:6. Allí tiene una profecía. Y en la profecía de Isaías 9:6 le está señalando que el niño es Padre eterno. Entonces la manifestación del Hijo de Dios es un título otra vez de la cristología. O sea, cuando Dios se manifiesta en Salvador, tiene que hacerlo como hijo. Porque Dios como Padre invisible y Espíritu Santo no se puede llevarlo a un calvario. A Dios Espíritu invisible, quién sabe dónde está y dónde lo toman prisionero y cómo lo hacen culpable para llevarlo a la cruz del Calvario. Por eso fue necesario que Dios, el Padre, tome forma de hombre, y a esa toma de forma de hombre se le llama Hijo de Dios. Hijo de Dios es la manifestación del Padre ahora como hijo sobre esta tierra. ¿Y sabe por qué es eso? ¿Por qué es así? Porque Él es el Dios todopoderoso. Porque es Dios todopoderoso. Él es y puede ser Padre, y puede ser Hijo, y puede ser Espíritu, y puede ser el Dios de los patriarcas, y es el Dios de los apóstoles, y es el Dios de la iglesia, y es el Dios invisible, y es el Dios que se manifiesta en Cristo, y es el Dios que tiene todo el poder arriba en el cielo y abajo en la tierra, y nadie le dice por qué lo haces, porque Él es soberano, Él es santo, Él es glorioso. Dele la gloria y apláudalo con el alma a Él, al Señor, la gloria. Exáltelo por la revelación de su nombre. Santo es su nombre. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Su nombre, el nombre de ese niño representa ¿qué? ¿Qué representa? Y se llamará su nombre Admirable. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Vayan, tómenlo prisionero al Maestro Jesús y lo traen de inmediato. Y no lo trajeron de inmediato, lo dejaron libre y le dijeron: alguaciles, ¿por qué no lo traen al Maestro? ¿Por qué no lo tomaron prisionero? Porque nadie habla como ese hombre.
¿Y cómo habla ese hombre? Habla con autoridad. Es admirable su palabra. Su palabra es admirable. Su manera de ser es admirable. Su porte es admirable. Su nombre es admirable. Consejero. ¿Qué consejos que tiene el Señor? ¿Qué consejos que tiene? Tiene consejos para la vida presente y para la vida eterna. Bendito es el nombre de Jesús. Admirable consejero, Dios fuerte. Léalo bien en Isaías, libro de profecías de Israel, del pueblo hebreo. No utiliza un pronombre unos. No. Dice Dios fuerte, nada más. ¿Sabe por qué escribe Isaías Dios fuerte? Porque no hay otro Dios fuerte. Porque no conozco ninguno. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Y quién salvó a Israel? El Señor Jehová. ¿Y quién salvó a Israel en su manifestación en carne? Jesús de Nazaret. ¿Y quién salvó su vida y mi vida? Jesús de Nazaret. ¿Quién es el que salva? El que tiene la vida, el que tiene la excelencia de la vida. Él da vida porque Él es vida. Él tiene la vida en Él. Por eso comparte esa vida. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Dele la gloria al Señor. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Es una metáfora, es un pensamiento corto que encierra gran sabiduría. Escriba esto. El camino sirve para direccionar el caminar de los transeúntes, de los seres humanos. Un camino está hecho para andarlo. Un camino está hecho para llevarnos a un destino, un camino. Y entonces en esta vida, aquellos que no saben qué camino tomar, que no saben qué hacer con sus vidas, que no saben hacia dónde se están llevando sus vidas, Jesucristo en esta mañana le está diciendo: yo soy el camino, yo soy el camino. Para el que va desorientado por la vida, para aquel que no sabe qué hacer con su vida, para aquel que no sabe qué camino tomar, hay que tomar el camino de Jesús. Él es el camino. Dele la gloria al Señor. ¿Cuántos estamos caminando por este camino? Ahora que estamos caminando por este camino, vamos camino al reino de los cielos. Es un camino angosto, es un camino de vida, es un camino de seguridad, es un camino hermoso el que el Señor nos ha trazado. Camino de vida. Dele la gloria a Dios. Gracias al Señor. Él es el camino. Él es la verdad. ¿Qué es la verdad? Que no nos miente, que nos dice lo que es correcto, que nos dice lo que es verdadero. Por eso San Juan dice: ahora hemos entendido y hemos comprendido que estamos en el Dios verdadero, y este Dios verdadero es Jesucristo, el verdadero Dios y la vida eterna. Gloria al Señor, aleluya. Santo es su nombre, santo es su nombre. Y la vida es esa existencia que solo proviene de Dios con el soplo de vida. Dice que el Padre eterno hizo como Dios alfarero, tomó el barro, tomó el humus. Humus es ese barro nutritivo. Por eso nosotros los seres humanos en este cuerpo tenemos toda la química que tiene la tierra. ¿Por qué? Porque venimos ¿de dónde? Del polvo de la tierra. Aún los análisis químicos que nos hace a través de la medicina nos dice: usted está bajo en estos químicos y hay que darle esta medicina. ¿Por qué? Porque estamos y somos tomados del polvo de la tierra. Todo eso está para declarar que Dios fue nuestro creador. Somos la creación del Dios eterno. Amén, amén. Pero Él, al tomar entonces ese barro, Dios, el Ruach, el Dios Espíritu, el Elohim Espíritu, dice, y sopló aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. ¿Quién es el que da la vida?
solamente proviene del Señor. Alguien solo está existiendo y como existe comete errores y pecados y va de caída en caída y no sabe qué hacer con la vida, con la existencia que tiene. Para alcanzar una vida nueva necesitamos recibir a Cristo como el Salvador personal de nuestra vida, porque Él es la vida, Él es la vida. Por eso su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, el único Dios fuerte. Y ahí que más dice, Padre eterno. Mírelo allí en su texto, Padre eterno. No dice que va a ser un padre. Necesitaría indicar un Dios fuerte, un Dios o un Padre eterno, porque hubiese otro Padre. No, dice que ese niño es Padre eterno. Isaías está revelando, está diciendo, cuando vaya a manifestarse el Cristo, cuando el Cristo esté en medio de Israel y en medio de la humanidad, tienen que saber que ese niño que nace allí en esa cueva, en ese lugar donde lo van a poner, en ese pesebre, ese niño que nace allí es el Dios fuerte, es el Padre eterno, es el príncipe de paz, y su reino nunca se acabará. ¿Por qué no se acaba su reino? Porque Él es el Rey de la eternidad. Él es el Dios eterno. Él es el Dios bendito y glorioso. Quien tiene a Jesús tiene al único Dios verdadero y la vida eterna. Bueno, hay textos que nos señalan que cuando no se tiene la revelación no se lo conoce. Por ejemplo, en San Juan, cuando nosotros tomamos lectura, subraye esa parte donde no hay revelación del pueblo de Israel. El pueblo de Israel no tiene revelación y mire lo que pasa. Verso número 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Israel no le recibió y no lo recibe hasta el día de hoy en su mayoría de sociedad hebrea al Señor Jesús. No lo reciben como Salvador porque lo ven como un ser humano, como un hombre. Y entonces tropiezan allí los intérpretes de la palabra y dicen, tú siendo hombre te estás haciendo pasar por Dios. Así está escrito en los evangelios. Los que hablan de Él dicen, tú siendo hombre te estás haciendo pasar por Dios. Dice que eres el Hijo de Dios, dice que eres Dios mismo, que estás allá en el cielo, que estás aquí en la tierra. Te vamos a lapidar, a hacer un juicio de piedra y te vas a morir apedreado, Jesús, porque siendo hombre te estás haciendo pasar por Dios. Pero no es lo que dice aquí las Escrituras. Las Escrituras nos dicen que siendo Dios se pasó por hombre. ¿Sabe para qué? Para acercarse al hombre, para conocer la situación del hombre, para tomar el pecado del hombre, para hacerse responsable de las culpas de la humanidad y para que Él mismo se entregó para ir a la cruz del Calvario y pagar el precio del pecado de la humanidad. Un Dios que fuera espíritu invisible no emana sangre ni su cuerpo sería vituperado. Dios el Padre se hizo hijo en esta tierra para participar de carne y de sangre y poder llevar su cuerpo puro como sacrificio puro al Calvario. Entonces Dios estaba pagando el precio del pecado de la humanidad en el Calvario. Dele la gloria al Señor, la gloria al Señor. Santo es Él. Pero Israel no le conocía. A lo suyo vino y los suyos le rechazaron. Pero aquí está más claro todavía. Hay alguien en el pueblo ya cristiano evangélico, los que están leyendo Biblia ya, los que toman lecturas de los evangelios como este evangelio San Juan, y dicen como Tomás, muéstrame al Padre y me basta. Hay cristianos evangélicos en la actualidad que se preguntan, yo quiero conocer cómo es el Padre,
quiero conocer cómo es el Hijo y quiero conocer cómo es el Espíritu Santo, porque tres manifestaciones que ellos lo llaman tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Se ha titulado a la dogmática de la Santísima Trinidad como la base de la doctrina de la Trinidad, diciendo: está el Padre, es uno; está el Hijo, que es el que viene a la tierra, enviado por el Padre; y está el Espíritu Santo, que termina la obra de Dios en esta tierra. Pero no comprenden, no logran comprender que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un mismo Dios. ¿Cuántos tenemos esa revelación en el nombre de Jesús? No son tres, no son dos, es uno, y uno su santo y glorioso nombre. Alabanzas al nombre de Jesús. La gloria para Él, la gloria para Él. Gloria al Señor Jesús. En el verso número 5: y le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tenga la gentileza, vea el versículo número 6, obsérvelo bien. No dice nadie va al Padre, dice nadie viene al Padre. Mírelo bien, por favor, porque algunos usan este versículo número 6 en una forma memorística. Dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre. Pero uno tiene que decirle: deténgase por favor a la expresión que usted está llevando. ¿Sí tomó lectura correctamente de ese verso? ¿Sí lo aprendió bien? Porque dice nadie viene. Subráyelo por favor: nadie viene. ¿Sabe por qué dice nadie viene? Porque no está señalando nadie va. Si el Padre fuese otra persona, entonces tiene que presentar a aquel Padre como otra persona. Pero el Señor Jesús en esta tierra, cuando le da una revelación a Tomás, le está diciendo: nadie viene al Padre. ¿Sabe por qué dice nadie viene? Porque la revelación de Isaías dice que el niño es Padre eterno. O sea que sobre esta tierra se estaba manifestando el Padre ahora como Hijo, y eso le hace ser el Dios Todopoderoso. Porque Él dice: yo mismo que hablo, aquí estaré presente. Qué Dios tan grande y tan poderoso. Yo mismo que hablo, aquí estaré presente. Yo mismo que hablo quiere decir: yo mismo que soy Dios, verbo, palabra, aquí estaré presente. Y entonces Isaías tiene que decir: ¿y cómo el Dios verbo va a estar presente? ¿Cómo está presente? En la manifestación de Hijo de Dios. La manifestación de Hijo de Dios tiene varios títulos. Se le llama Hijo de Dios, Hijo de María, Hijo de José, Hijo del hombre. También Mesías, ungido, Salvador. Todo eso, escriba, tiene que ver con Hijo de Dios. Hijo de Dios es un título que significa Salvador, Dios manifestado en carne. Ahora viene a salvar a su pueblo, viene a salvar a la humanidad. Pero esto sin revelación se vuelve complejo. Entonces dice: si me conocieses, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿A quién está presentando en ese momento? Al Padre. Le está presentando al Padre. Y no está diciendo: mi Padre me creó y yo tengo el mismo rostro que mi Padre. No, Señor, no habla de esos términos humanos como nosotros. Nosotros decimos: bueno, si usted me conoce a mí, me conocería a mi Padre, porque yo soy hijo del Señor Salas, y entonces yo me parezco a Él. No, Señor, esto es divinidad, esto es revelación. La palabra de Dios es profética y dice que estáis seguros en obedecer la palabra
palabra más segura, que es la profecía. Y la profecía de Isaías es clara: el niño se manifestará como el Padre eterno. Y aquí en San Juan está diciendo: si me conocieras a mí, a mi Padre lo conocería, porque ahora mismo lo estáis viendo. Y sabes lo que dice San Pablo a los Colosenses en el 1:15, le dice: Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién tiene aplausos y alabanzas para Él? Él es la imagen del Dios invisible. Santo es su nombre. Hay que tener revelación para declarar que Jesucristo es el único Dios verdadero. Y su palabra nos está enseñando. Su palabra es clara, es la palabra de Él mismo. Dice: y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Aparece otro creyente, otro seguidor, Tomás 1, que maneja incredulidad y dice: Ahora yo no creo si no lo veo, si no lo toco. Esa es la duda de Tomás y la incredulidad. Pero Felipe también está en otros pensamientos que están dudando en su corazón. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y habla de un plural. O sea, Señor, si Tomás te está preguntando, yo también tengo ese problema, Señor. Yo te estoy viendo a ti, te veo como lo que somos nosotros. Te vemos limitado en ese cuerpo, estás limitado de ser como lo que es Dios. Eres como nosotros, un ser humano. Y entonces tú hablas siempre del Padre y oras al Padre y estás hablando del Padre. Sabes, Señor, muéstranos un plural. Muéstranos a nosotros, tus seguidores, tus discípulos. Muéstranos al Padre y nos basta. Y la respuesta de Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿Cuántos Felipes hay en el tiempo actual del siglo XXI? Están alabando, están reuniéndose en masivas concurrencias de iglesias alabando, y dice: vamos a alabar al Padre, y se ponen a alabar al Padre por un tiempo, y luego dice: ahora, para que no se enoje el Hijo, adorémosle al Hijo también. Y después de eso dice: y ahora otro poco más, a la gloria del Espíritu Santo. Y se ponen a hacer un tipo de culto en una forma tripartita, dividiendo la alabanza y la adoración. La iglesia no tiene ese problema, porque aquí el mismo maestro a Tomás le dijo: hace tanto tiempo que estoy con ustedes, Tomás. Hace tanto tiempo que estoy contigo, Felipe. Hace tanto tiempo que estoy con ustedes, Pedro, Juan, Mateo. Hace tanto tiempo y no me habéis conocido. No me habéis conocido, Felipe. ¿Por qué no me habéis conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. No andes preguntando a dónde vas a presentarle al Padre. No, Señor. No. Sí, yo y el Padre uno somos. Dele la gloria a Jesucristo, la alabanza a Él, la alabanza a Él. Santo es su nombre, santo es su nombre. El que ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos el Padre? Es el mismo maestro que se está dando en revelación. Es el mismo verbo, palabra, en forma corporal, en cuerpo, diciendo: ¿en qué estáis andando ustedes? ¿Cuál es la revelación de toda la profecía que tienen? Miren, nosotros tenemos un Shema, los hebreos tenemos un Shema, que quiere decir un oye. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Para un hebreo, para un israelita, desde el Génesis a Malaquías, no existe la posibilidad ni mínima de introducir por allí un hijo Dios o un Dios Espíritu. No hay la tal posibilidad.
donde se quiere interpretar la posibilidad de colocar un acompañante Hijo de Dios y otro Espíritu Santo, es en el Nuevo Testamento donde Dios hace su revelación. Pero los que no tienen la revelación del nombre, la revelación de su nombre, la revelación de su Espíritu Santo, se confunden y tropiezan. Pero los discípulos, ante la majestuosa declaración de Jesús, Jesús le está diciendo directamente a Felipe: Felipe, el que me ha visto a mí, mírame bien, Felipe, el que me ha visto a mí, Felipe, ha visto al Padre. Porque el Padre es verbo, porque el Padre es invisible, porque el Padre es expresión, porque el Padre es poder, porque el Padre es invisible. Y ese Padre se hizo humano, se hizo hombre. A eso se llama Hijo de Dios. Pero ese Hijo de Dios es el mismo Padre que se revela a la humanidad. Santo es su nombre, santo es su nombre. Verso 10: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? La palabra no crees significa no aceptas. No aceptas como verdad lo que te estoy diciendo. Jesús nunca le miente a nadie. Jesús usa palabras como la verdad, la verdad, la verdad os digo. Y Él dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y cuando dice estas palabras, van en dirección de la revelación más grande que se está dando a conocer en este momento. Y esta revelación más grande, ¿sabe cuál es? Es que Dios se manifestó en carne. Es la más grande manifestación de Dios. Es la más grande manifestación de Dios. No hay otra más grande manifestación que esa. Dios manifestándose como palabra, sigue siendo invisible, espíritu y palabra. Y esa manifestación es hermosa, es bonita, porque por la palabra de Dios fueron hechos el cielo y la tierra. Así es. Y la manifestación de Espíritu Santo en el tiempo actual guiando a la iglesia es bonita. Se siente una fuerza gloriosa, hermosa, una protección bonita. Pero la más grande manifestación que hay de Dios sobre la tierra es que Él mismo se hizo hombre. ¿Lo cree usted, por favor? ¿Lo acepta? ¿Acepta como verdad ello? Porque si acepta como verdad ello, acepta la palabra de Dios y la Biblia, acepta todo el Antiguo Testamento, acepta todo el Nuevo Testamento, y puede decir: como mi Dios, no hay Dios como mi Dios, no hay Dios como mi Dios, no hay Dios como mi Dios, fuerte, fuerte, salvador, glorioso y eterno. Bendito es su nombre. Alábelo, alábelo. Porque si usted cree esa palabra, recibe Espíritu Santo. Porque si cree esa palabra, es sano en el nombre de Jesús. Porque si recibe esa palabra, recibe la revelación más grande que hay sobre esta tierra. La revelación de declarar que solo hay un Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Y ahora tiene nombre propio. Y ese nombre propio es Jesús. Jesús. Y en ese nombre hay poder en el cielo y en la tierra. Y en ese nombre hay perdón de pecados. Y en ese nombre hay sanidad divina. Y en ese nombre se rompen las cadenas y las ataduras del pecado. Y todas las fuerzas infernales retroceden al nombre que es sobre todo nombre. Él es el Padre en la creación, el Hijo en la redención y el Espíritu Santo en la consolación de la humanidad. Levántate de tu silla donde estás, pasa al altar y oramos por ti. Oramos para que el Señor fortalezca tu fe, para que el Señor fortalezca tu fe como la fortaleció para Tomás y Felipe. Para Tomás y Felipe. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. De cierto os digo, el que en mí cree,
Las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo soy en el Padre. Porque yo voy al Padre. Significa que termina su manifestación en la tierra como hijo y otra vez toma la manifestación del Padre creador del cielo y de la tierra. Qué hermoso que es Él. Alábalo, glorifícalo en esta hora. Levanta tus manos a Él. Allá a través de las redes has recibido palabra profética de revelación del nombre. Si crees esto, ¿crees? Felipe, ¿crees? ¿Crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? A su nombre la gloria. ¿Crees, Felipe? Nosotros hemos creído. Aceptamos como la verdad. Aceptamos que Jesucristo es la verdad, el camino y la vida eterna. Que el Señor bendiga. Santo Dios, revela tu nombre a través de las redes, Señor, digitales. Está revelando tu nombre en esta mañana, en este auditorio, a una vida que quiere saber quién eres tú, Señor. Revela tu nombre y fortalece el nombre tuyo en la vida de creyentes, Padre. Bautiza con el poder de tu Espíritu Santo. Tú eres ese Espíritu Santo, Señor, tú lo eres. Tú lo eres. Tú eres en el Padre y el Padre en ti. Eres el mismo Dios, eterno y glorioso. Somos la doctrina de la unicidad. Declaramos en el nombre de Jesús al Dios único y verdadero. En tu santo y glorioso nombre, Señor, compartimos tu palabra, y tu palabra, Señor, se revela en el corazón del hombre profundamente para declararte a ti como Dios y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.